Hay una oración que se repite en mi cabeza. Estás aquí para recordar. Varios de mis recuerdos son de hace unos 12,000 años, cuando caminé por el camino iniciático como mujer a través de la tierra de Kem, que ahora se conoce como Egipto. He estado tejiendo esas lecciones en esta vida mientras trabajo con el planeta. Hace 8 años, fui guiado a la isla de Gran Bretaña por el espíritu de un sabio Merlín de la cultura druida. Y él guió mi viaje a través del antiguo círculo de piedra para ayudarme a comprender la importancia del camino de la iniciativa en la tierra conocida en la antigüedad como Avalon, la tierra de las manzanas. Ahora, a través de la sabiduría canalizada de varios antiguos merlines, tu herida es tu estado olvidado de libertad constante. Expandan sus corazones, liberando su nuevo poder. Guiaremos a 45 personas a lo largo de este antiguo camino iniciático. Trae tu verdadero yo de la tierra y ayuda a sanar las heridas en tu interior. Deja que explote en tu corazón. Y reconectarlos con el poder oculto de esta tierra. Todos los viajes iniciáticos están diseñados para ser recordados. El año pasado, 2022, para mí fue la clave de todo. Y fue como el resumen de todo un camino de mi vida y el comienzo de uno nuevo. Entonces, lo que viví y experimenté ese año fue como lo que estaba esperando. Todo lo que estuve esperando tanto tiempo. El año 2022 para mí representó el fin de 12,000 años de tarea y el comienzo de 12,000 años nuevos de tarea. Tenía mucha ansiedad de cómo vivir ese año y cómo serían los encuentros y las activaciones. Entonces, después del camino del dragón, el camino que tomé alrededor de la conciencia de Norteamérica, que fue Utah, terminé muchos procesos internos. Tuve que envolver muchas de las tareas que hice con algunas de las personas. Empecé a verme desde una nueva forma de pensar sobre cómo sería todo. Y básicamente entendí el propósito de las personas que me rodeaban, que debían estar conmigo haciendo mi camino, el propósito de los encuentros. Y así, durante los meses siguientes a mi partida de Estados Unidos, comencé a trabajar en la organización de todo lo que sería el encuentro en Egipto en 2022. El encuentro en Egipto para mí fue algo inesperado porque pensé que sería algo, pero en realidad fue aún más. Pensé que iría menos gente, que sería mucho más difícil, porque en Egipto sería mucho más difícil organizar algo, como una activación en las pirámides con miles de personas. Pero todos estaban ayudando, todos estaban abiertos a hacer lo posible a que sucediera. Fuimos lo más respetuosos que pudimos con la gente que actualmente vive en Egipto, pidiendo todos los permisos para hacer todo lo que estábamos a punto de hacer.
Y sé que cualquiera podía ir a Egipto, pero por lo que estábamos a punto de hacer, en el contexto en el que lo estábamos haciendo, mucha gente tenía miedo de ir o no porque es un país complicado y más aún para la gente espiritual. Pero de hecho nos recibieron muy bien como familia y el país nos abrió las puertas para que lo hiciéramos. Cuando abrimos este espacio para el encuentro, vino gente de todo el mundo. Fue, por supuesto, la última semana de febrero. Fue durante el invierno. Pero hacía mucho calor y organizamos todo frente a las pirámides. La idea era trabajar en cada uno de los sólidos platónicos todos los días. Así que la idea era que cada uno de nosotros representara una de esas estructuras. Así que nos dividimos en 5 grupos para cada uno de los 5 sólidos. Y durante las activaciones, cada uno de ellos estaba creando un aspecto de esa geometría. Así que todos estábamos representando algo específico, dividiéndose en grupos relacionados con la frecuencia de las palabras. Así que no era solo una reunión para ir y experimentar y que yo hablara. Era como si cada persona tuviera una tarea específica que cumplir. Y si alguien faltaba, inmediatamente necesitábamos encontrar a alguien que fuera en su lugar, porque no se trataba de venir a un evento, se trataba de formar la geometría. Así que necesitábamos los nodos y las líneas específicas para conectar cada paso de la información. Y nadie podía faltar dentro de la pirámide. Todos necesitaban estar representados porque todos representaban un nodo, una frecuencia y una geometría. Así que la idea durante esos días era convertirse en los elementos, convertirse en la geometría y activar eso dentro de la pirámide. Y lo sorprendente que pasó fue que cuando el evento estaba comenzando, yo estaba esperando en mi habitación a que me llamaran. Pero de repente estaba mirando por la ventana y vino este viento y empezó a soplar todo. Todo empezó a nublarse y ponerse oscuro. El viento vino tan fuerte que cambió la temperatura de todo y voló el portón que habíamos creado para el evento. Lo voló y cerró las puertas para que nadie pudiera entrar. Así que fue como el significado de recién comenzamos, este es el comienzo. Y no pude controlarme y corrí hacia el evento. Y todos estaban tratando de cubrirse porque comenzó a llover. Y llovió mucho. E incluso se inundaron algunas partes. Entonces corrí entre la gente como si fuera a moverme dentro del baile y saltara y recibiera el agua. Es una bendición en Egipto, casi nunca llueve aquí, así que tienes que recibir los elementos porque vinimos aquí para convertirnos en los elementos. Y todos se unieron, fue como una tormenta de polvo con relámpagos de trasfondo y el viento y la lluvia. Entonces, el comienzo fue perfecto, como si todos los elementos bailaran con nosotros juntos y celebráramos todos juntos. Y hacía frío, estaba húmedo, todo era totalmente diferente a Egipto. Entonces, cuando comenzamos con todo el evento, salió el sol y estaba soleado todos los días. Entonces fue como la entrada de los elementos a nuestro encuentro para ellos en realidad. Fue una confirmación muy bonita de nuestra tarea. Desde ese día comenzamos a entrar a la pirámide todas las noches. 1,500 personas. 100 personas cada 2 horas entrando a la pirámide. Y dormí 3 o 4 noches dentro de la pirámide, esperando que entrara un grupo. Activamos la información, se iban y recibía a los otros. Fue una activación muy poderosa de subir la información que hemos estado recibiendo durante el 2020, 2021 y subirla a la red. Y para mí fue como la tarea de lograr la energía ascendente de todo lo que estaba debajo
del suelo, debajo de las piedras en el territorio y ponerlo todo de nuevo arriba, expandir. Terminamos el evento frente a la Gran Esfinge. Había unas 2,000 personas alrededor de la Gran Esfinge y todos recibimos el amanecer de este nuevo comienzo para nosotros. Y lo mágico fue que la constelación de Acuario estaba justo detrás del Sol cuando estaba saliendo, y la constelación de Leo estaba exactamente detrás del León, la Gran Esfinge. Entonces fue como un reflejo de esa historia que quería cerrar. Fue el equilibrio perfecto de todo lo que estaba hablando. Y no tenía idea de que esa alineación estaba sucediendo exactamente en ese momento cuando terminamos todo. Entonces, en ese momento, cuando vi a 2,000 personas que fueron allí, no solo por mí o porque los invité, sino porque sentían que necesitaban cerrar algo y que necesitaban estar allí. Para mí fue muy especial porque cuando tenía 12 años, la imagen era de mí y mi esposo frente a la Gran Esfinge diciendo, ¿cómo puedo traer a todas estas personas de regreso? ¿Cómo puedo llamarlos para decirles que lo hicimos y que comenzaremos un nuevo ciclo y que aquí estamos para comenzar algo nuevo, para que sucedan? Y éramos miles de personas haciendo exactamente eso que me preocupaba cuando tenía 12 años. Así que fue realmente muy bueno. Y después de eso, dijimos, ok, esto se acabó. Pero, por supuesto, yo tenía 34 años. Entonces pensé, no puede terminar, como que debe haber más cosas. Y de repente nos dimos cuenta de que era el 22 en el año que era el 22. Y significaba 11 años desde nuestro primer encuentro, 11 en Argentina. Entonces comenzamos a pensar que tal vez teníamos que hacer el tercero. Así que el 11. Y eso también debería cerrar la tarea. Entonces, inmediatamente después de Egipto, comenzamos a organizar el 11-11 en Argentina. Y creamos exactamente un evento espejo de lo que sucedió en Egipto. Queríamos manifestarlo en Argentina, en Capilla del Monte, como cada encuentro que hicimos antes. El tema es que en Argentina no teníamos pirámides. Entonces dije que si en Egipto la energía sube hacia la energía masculina, entonces tenemos que hacerlo con la energía femenina en el sur. Así que creamos una cúpula. Hicimos una cúpula en un lugar sagrado para la tribu Genia Kamiare, que estaba dentro del lugar del evento. Pedimos permiso y había como un círculo de agua y creamos una cúpula con espejos dentro. Reflejaba todo lo que sucedía adentro con las luces. Lo llamamos el Salón de los Espejos porque la ciudad subterránea que está allí, Erix, generalmente se llama el Salón de los Espejos, así que quise manifestar eso al menos un poco. Solo teníamos 3 meses para hacerlo, pero la esencia fue esa. Y también usar un lugar sagrado con agua, como era en Egipto, para descargar toda esa información en esta cúpula de espejos. Así que dividimos los grupos exactamente de la misma manera. Hicimos exactamente la misma tarea todos los días, activando una de las informaciones. Y trajimos Egipto a Argentina. Hay una historia antigua de un profeta en Argentina llamado Parravicini. Recibió muchos mensajes sobre Egipto en Argentina. Era un artista y pintó todos estos mensajes que estaba recibiendo de extraterrestres y otras dimensiones a principios de los años 30. Plantó una serie de canalizaciones que hizo para muchas cosas que sucederían en el futuro.
Y muchos de los mensajes allí eran sobre Egipto llegando a Argentina, Egipto siendo descargado en Argentina, las voces de Egipto serán habladas en Argentina, el canto y todo. Así que estas historias nos animaron a decir que tenemos que hacer eso, tenemos que traer esa información aquí. Lo que fue sorprendente es que todos los días fueron hermosos, con sol, muy calurosos, y el último día, con la última activación, lo opuesto a Egipto, llegó la tormenta. Y no fue solo lluvia, fue granizo. Y había hielo por todas partes. Dije que necesitamos traer el hielo para la información. Así que la última noche de la última activación, llovió, granizó. Hubo relámpagos azules por todas partes. Fue muy poderoso lo que pasó con toda esta activación. Lo loco es que 5,000 personas estábamos bailando, corriendo, haciendo actividades en esta tierra. Fue como un concierto. Es como si pisaras la hierba y todo se volviera como tierra. Pero lo mágico fue que después de ese día, el día siguiente, en lugar de ser como nada, todo era verde. Pero no solo eso, empezaron a florecer lirios blancos por todas partes, y el lirio blanco es la flor de Egipto. Toda la tierra donde la gente estaba pisando, al día siguiente, todo eran lirios blancos. Y busqué en internet qué tipo de flor era esta y decía lirio egipcio. Así que fue como mágico. Fue increíble lo que pasó y estábamos tomando fotos para verlo. Es como una confirmación. Granizó, llovió, la gente corrió. Todo el lío de una organización. Y de repente, al día siguiente, era un lugar hermoso como si nada hubiera pasado el día anterior. Todo floreció de blanco y fue hermoso. Después de que terminamos el 11-11, lo que sentí fue que toda la idea de que todo lo que tenía que hacer para el 2022, que era lo que mis guías me habían estado preparando durante 22 años, finalizó y fue perfecto. Pero de repente, a nivel personal, todas las cosas que había estado creando en los últimos 11 años, de repente desaparecieron. La base, el trabajo que habíamos estado haciendo, todo fue como si la energía desapareciera de allí. Ha habido muchos conflictos internos debido a todo lo que pasó en 2022, que me hicieron pensar que era un reinicio total. Tuve que tomar decisiones difíciles relacionadas con todo lo que he estado haciendo y decir, el año que viene comenzaremos de nuevo desde cero. Y todo lo que habíamos estado construyendo hasta ahora era para 2022 con la energía que teníamos en 2011. Y lo que sentí fue que todas las personas que estábamos involucradas en esa tarea que había que hacer en ese año, todos nos inscribimos para un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo que en este tiempo no sería kármico, ni decir que tenemos que hacerlo o si no, perderíamos algo o lo que sea, no. Nos apuntamos a este decir, queremos ser parte de algo diferente, de algo nuevo, y crear una nueva idea que nos pueda hacer trascender de una manera diferente. Así que decidí crear todo con una energía totalmente diferente y manifestar cosas nuevas según el nuevo proceso. Ahora es como que estuviera libre de crear mi misión, mi propósito, todo lo que sé que tengo que hacer, pero sin el peso de 12,000 años. Lo que podría haber sido horrible de que todo terminara para mí, fue como perfecto. Fue increíble porque todo termina para que algo nuevo comience. Y así me sentí cuando empezó el 2023.
Hola a todos buscadores de la verdad que nos acompañan hoy. Sean todos bienvenidos a este encuentro de mentes y corazones, donde juntos nos adentramos en la profunda exploración del camino de recordar. Es un privilegio ver este episodio con todos ustedes y especialmente con Matías, nuestro querido anfitrión, quien nos invita a reconectar con esas verdades ancestrales que laten dentro de cada uno de nosotros. Esta temporada es un reflejo del continuo aporte de Matías a la evolución colectiva de la humanidad, ofreciéndonos claves para comprender nuestra profunda interconexión y el camino hacia la sanación de nuestra madre tierra. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Desde dónde te conectas? Desde Oregón. Fantástico. ¿Estás allí desde Estoy acá en Oregón solo unos días y prontito me estoy yendo a Roma a en los Roma? próximos días. Estoy Ujú, segura que vamos a hablar de Roma pronto, ujú. Matías. Vamos a empezar con las preguntas. Gracias por acompañarnos hoy, viendo este primer episodio de la segunda temporada que acabamos de empezar. En Gaia tenemos cerca de 400, 500 personas, más de 400 personas acompañándonos viendo el episodio contigo. Y tenemos preguntas para ti que hemos empezado a capturar desde el episodio para, bueno, para que tú nos cuentes. La primera pregunta que tenía yo preparada para ti es, ¿cuál es el origen de la travesía? Si puedes compartir con nosotros, sobre todo con algunas personas que hasta ahora se están conectando por primera vez con esta serie, ¿cuál fue la chispa inicial que te puso en el camino de recordar? Bueno, obviamente que en mi vida el recordar ha sido fundamental eh, desde que nací y para mí cuando una de las primeras cosas que mis guías me dijeron, que uno de mis guías que se llamaba Cuen me dijo, eh, fue, has venido aquí a recordar. Y en ese momento yo pensé que tenía que ver con recordar el pasado. Y, y por más que en toda mi infancia la palabra recordar para mí fue como tengo que recordar algo, no sé qué es lo que tengo que recordar. Cuando cumplí 12 años y empecé a recordar la historia, el pasado, el universo, me ayudó mucho a entender que mi misión, mi tarea en todo esto era recordar todo eso que se había perdido y tratar de darle un sentido a aquellas personas que estaban recordando partecitas. Y ahí fue eh, cuando realmente entendí el concepto de recordar cuando Merlín apareció en mi vida, que no sabía ni quién era, ni por qué, ni siquiera se llamaba a sí mismo Merlín, sino el alquimista. Y él me volvió a repetir lo que me decían mis guías cuando era un niño, pero lo decía 3 veces, recuerda, recuerda, recuerda. Y entonces me decía, recuerda es una palabra que implica recordar lo que hemos hecho para darle sentido al presente. La forma de darle sentido al presente es recordando, que es volviendo a acordar todas las partes que están separadas con el objetivo de recordis, en latín, que es volver al corazón, darle un sentido en el centro. Entonces, cuando me explicó eso, estaba en la montaña de Montserrat, en España, cuando me explicó esto, para mí dio todo el sentido a por qué inició mi camino de recordar. De hecho, mi primer camino iniciático que hice solo, que reconecté para entender qué es lo que tenía que hacer en mi vida, empezó justo en Montserrat con esta indicación de Merlín. Eh, Así que ahí definió el origen bueno, mi camino es recordar. Claro, y en esta segunda temporada justamente vas a ir a encontrarte con Merlín y hacer todo el recorrido en Gran Bretaña. ¿Nos quieres contar un poquito qué va a pasar después en todo este recorrido? Sí, sí, bueno, desde ese primer momento que Merlín me dijo, debes recordar, eh, empezaron a pasar un montón de cosas en mi vida que me fueron llevando a conectarme con muchas personas, con muchos lugares de la Tierra y a darme cuenta de que recordar no era solamente saber qué había hecho en otras vidas o en otras dimensiones, sino
ir a diferentes lugares, sentarme en ese lugar, subir una montaña, conectar con un árbol, con una piedra, conectar esa información con otro lugar en el planeta, cruzando continentes hasta la otra punta, eso también era recordar. Y a veces no nos damos cuenta de esto porque como humanos tenemos una forma de ver el mundo mucho más acotada, pero en realidad dentro de nosotros hay millones de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, neuronas que están todo el tiempo intercambiando de un punto al otro y que mantienen la conectividad de todo el ser. Eh, y gracias al proceso de recordar pude ir sintiendo la Tierra como ese ser y algunos de nosotros como esas células que se van moviendo, ¿no? Como los animales cuando migran, bueno, las ballenas, las aves, las esporas, nosotros mismos cuando viajamos, las migraciones de este mundo, llevan esa información de un lado al otro. Y, y las historias que voy a contar en esta serie son historias, una partecita de las historias de estos caminos que he realizado siguiendo ese recordar. Tengo que ir a este lugar para conectar con esto, para llevar a tal cosa, y cómo todas las historias, las leyendas, los mitos van tomando como un sentido que va más allá del cuento, sino que también tiene que ver con la alquimia, con el subconsciente, con la forma en que vemos y construimos el mundo. Entonces, bueno, esto es como una muestra de esos caminos que hago todo el tiempo. Claro que sí. Matías, ahora que me dices que estás yendo para Roma, yo voy a preguntarte directamente qué Sí, tienes que decirnos de Roma y de la muerte del Papa latinoamericano. sí. Eh, bueno, cuando estaba hace un mes estaba en la India y bueno, para empezar un poco antes, eh, toda la historia eh, más allá de que seamos religiosos o no, ¿no? Yo nací en una familia agnóstica, así que no tenía religión, no tenía ningún pensamiento de ningún tipo. Sin embargo, a pesar de eso, eh, mi cultura y la gran parte de la cultura de Occidente proviene de los estamentos impuestos por Roma, ¿no? Eh, Desde hace más de 2700 años que, que Roma básicamente dio forma a nuestro mundo actual. Y, y Roma y después el Vaticano han sido como las claves fundamentales de la transformación de conciencia del planeta durante los últimos 2000 años. Es decir, que no solamente en el mundo occidental, sino también en el mundo oriental, por el colonialismo, por el idioma, por la forma de comunicarnos que tenemos, por el calendario, la forma económica, la forma de hacer política, el hecho de entender lo que es una democracia, una autarquía, todos esos conceptos vienen de Roma. Eh, Roma los ha ido tomando del Mediterráneo, del Medio Oriente, ha ido perfeccionando, ha ido tomando muchísima información de Grecia, concretamente de los fundadores de Roma, que ha sido Troya, en el norte de Turquía. Eh, entonces, todo lo que es helenístico, que es la guerra de Troya entre los griegos y los troyanos, dio, dio, dio por origen a una migración de las casas reales de Troya hacia, hacia Italia, donde fundan Roma después. Entonces, eh, toda la percepción de lo que es la cultura grecolatina, que, que tuvo sus capitales en Atenas, en Troya, en Estambul y en Roma, y que después pasa directamente a Roma con el Vaticano también, empiezan a modificar nuestra percepción del tiempo, del espacio, de las culturas, de la ley, la moral. Hay un montón de cosas que están muy por debajo y por más que ya no seamos
religiosos o no sigamos nada de esto, está en nuestra cultura, está en nuestra forma de pensar, nuestra forma, imagínense, 2000 años actuando en función de esta estructura. Para nosotros es lo normal. Y en los últimos 1000 años, con todo el colonialismo, eh, mm, se ha expandido mucho más. Entonces, el Vaticano representa básicamente una llave al subconsciente de nuestra civilización actual. Cada iglesia, cada catedral que se ha construido sobre otros templos, sobre pirámides, sobre centros de poder en todo el planeta, lo que han hecho es básicamente girar la polaridad de toda la conciencia del planeta hacia el cristianismo, aunque no seamos cristianos, ¿no? Y por lo tanto, la llave que es el Vaticano, San Pietro, esa llave del cielo en la tierra, es la que básicamente controla el acceso de la glándula pineal de la conciencia planetaria, porque todo nuestro subconsciente está grabado en función de esto, ¿no? Incluso el calendario. O sea, nosotros hoy nos estamos basando en un calendario que fue impuesto por un papa, Sí. ¿no? Por el Papa Gregorio, por eso se llama el calendario gregoriano. O sea que fue impuesto, se sacaron días, se acomodaron los meses, y otra cosa también, los meses se acomodaron por Julio César y Augusto César, o sea, por eso tenemos julio y agosto, cuando en realidad no debían estar ahí, ¿no? Cosa que movió todos los meses, y ahora el mes septiembre, que es 7 es el mes 9, octubre, que es el mes 8 es el 10 y así, ¿no? O sea, están todos movidos de lugar, hay un desfasaje del tiempo, todo debido a Roma. Entonces estamos descoordinados de tiempo, de espacio, de una conciencia y un montón de cosas. Eh, cuando en el 2013, no, en el 2012, perdón, fui a la Antártida, eh, cuando en 2012 fui a la Antártida, el mensaje que recibí fue: para girar la llave y abrir la puerta hacia el otro lado, el poder del Vaticano tiene que pasar del norte al sur, es decir, un papa debe ser del sur. Al mes siguiente renuncia, eh, Benedicto. renuncia Benedicto XVI y asume el papa argentino, ¿no? O sea, por primera vez alguien de tan lejos, del sur. Entonces, ese cambio de frecuencia implicaba que hay un momento de transformación planetaria. Eh, y, y la verdad es que más allá de que obviamente eh, es representante de una religión, eh, sus pensamientos han sido revolucionarios dentro de lo que es el cambio de la percepción de la iglesia. El mes pasado yo estaba en India y cuando estaba meditando en Varanasi, eh, mm, uno de los seres que viene me dice, el Papa está pronto a irse, lo cual significa que durante el periodo de sede vacante es cuando la silla está vacía, ¿sí? Es Sí. decir, el trono de la iglesia está vacío. Durante el periodo de sede vacante, otras fuerzas van a querer sentarse en ese trono para hacer nuevamente el cambio de conciencia. Durante sede vacante y cónclave, que es cuando se ponen bajo llave, eso significa cónclave, cuando los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina para elegir el próximo papa, durante ese periodo hay otros seres y entidades que se sientan sobre la silla de la conciencia planetaria en el Vaticano, en Roma. Eh, y lo que me dijo fue: en este periodo, por un montón de situaciones que a lo mejor no tengo que ahora mismo hablarlas, pero por un montón de otras situaciones, una fuerza muy oscura se estaba sentando ahí. No para hacer algo malo, sino para reestructurar algo tipo Shiva, ¿no? Como, boom, destruir algo. Entonces, tenía que ser armonizada esa fuerza. Por eso desde la India después me fui a Roma y estuvimos con un grupo de personas anclando los 12 rayos alrededor del trono, que es donde habrán visto que el Papa estaba, el ataúd, enfrente de estas columnas espiraladas dentro del Vaticano. Ahí éramos 12 personas, cada uno con un cristal, nos pusimos alrededor y sostuvimos los 12 rayos de luz
en el trono de San Pedro, digamos, siempre teniendo en cuenta que es el centro de una llave. Para mí no es religión, es un mecanismo, ¿no? Del planeta, en el subconsciente. Entonces anclamos esto y ese día recibo la información de que el Papa se iría durante Pascua y que cuando se vaya yo tenía que estar ahí, teníamos que estar varios ahí concentrados en hacer ese cambio frecuencial durante el cónclave. Em, Porque es un cambio frecuencial que afecta también a la glándula pineal. Y la semana pasada, durante Pascua, estaba canalizando yo con un grupo de personas y una de las primeras cosas que dice mi yo superior fue, la reina ha muerto, eh, the Queen is dead, long live the Queen, dijo en inglés. Y era el cumpleaños de la reina Isabel, ¿no? Del cumpleaños de la reina, 99 años de la reina Isabel, el día que muere a los 88 Bergoglio, el Papa Francisco. Entonces, bueno, fue muy simbólico justo en ese momento, así que estuve programando todo para estar durante el cónclave ahora en Roma. Por eso mañana empiezo mi viaje. Y entonces esperamos que siga en el sur. Esa es la idea. No, pero esperamos que no vuelva a Europa el poder, sino que o pase el foco a África o a Asia. Ok, Entonces, para que realmente funcione el sistema, debería ser alguien de África o alguien de Asia. Y dentro de los preferidos hay dos, uno de Asia y otro de África. Así que espero es posible. que Ok. sí. Gracias por eso, Matías. Seguimos con las preguntas de las personas que nos acompañan. Tenemos alguien que nos pregunta directamente cómo puede conectar con su propósito. Mm. Bueno, a mí siempre me gusta ir a la etimología de las cosas para entender qué significa propósito. Así lo recordamos. Proposit. Pro, adelante, posit, puesto, significa. O sea, ¿qué es un propósito? Algo que yo puse delante. No es algo que alguien me puso delante que yo tengo que hacer, sino que es lo que yo me pongo delante. Entonces, el propósito está determinado por todas las estructuras que hacen que yo sea quien soy. Es decir, por ejemplo, si me voy a la carta astrológica, si me voy a, a, bueno, Gene Keys, a I Ching, a cualquiera de todas esas informaciones que ayuden a armar una percepción global de quién soy, me ayuda a entender cuáles son las herramientas con las que yo estoy poniéndome delante. ¿Sí? Entonces, por eso que, es importante que entendamos que el propósito no es algo que está fuera de nosotros, sino que es lo que somos proyectado hacia adelante. Por eso, encontrar el propósito no es ver hacia dónde voy, sino quién soy. O sea, es importante el autoconocimiento constante, la autocuestión. ¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es este trauma que tengo? ¿Cómo lo reconozco? Ir hacia el pasado, entender mi infancia, los traumas, los conflictos, las cosas que me dan miedo, los dones que tengo, las cosas que me gustan hacer, los potenciales que están en mí. Conocer todo eso es lo que le da forma al propósito. Por eso es importante eh, conocerse uno mismo antes que pensar, hay algo programado para mí adelante. Algo programado, claro. Matías, me están preguntando también por el futuro del planeta, el asteroide que se acerca a la Tierra. Yo sé que tú empezaste este camino Sí. del puente arcoíris relacionado con eso, pero ¿quieres contarnos un poquito qué piensas tú que va a pasar con esto? Bueno, antes que nada recordar, el asteroide no va a caer en la Tierra. Ok. Este Se va a asteroide acercar nomás. solo va a pasar muy cerca, va a pasar incluso por debajo de satélites. Entonces, es lo más cerca que ha pasado un asteroide que podría llegar a destruir, no sé, un continente entero.
¿sí? O sea, un continente entero podría, si cae en Asia, podría afectar a todo Asia, por ejemplo, Em, pero no va a caer. Lo que afecta dentro de esto es que cuando un asteroide de esas características pasa tan cerca por dentro del campo magnético de la Tierra, pasa tan cerca de, por debajo de satélites incluso, em, es prácticamente como si entrara un virus dentro del Mm. sistema. ¿Sí? Sí, todo el tiempo caen cosas. O sea, cada vez que vemos una estrella fugaz y decimos, ay, qué lindo una estrella fugaz, es una roca entrando y quemándose, ¿no? O sea, todo el tiempo entran cosas a nuestro sistema. De la misma forma que cuando respiramos entran bacterias, virus, y un montón de cosas, pero lo podemos procesar porque nuestro sistema inmune está capacitado para destruirlo o agarrarlo y quemarlo y hacer algo nuevo con eso. Sin embargo, cuando hablamos de un trozo mucho más grande que puede realmente afectar nuestro sistema respiratorio, que puede afectar a destruir un pulmón de nuestro planeta, ¿no? De nuestro cuerpo, eh, hay que prestar más atención. Eh, entonces, para mí, este asteroide que va a pasar en 2029 es una oportunidad para repensar qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra civilización, con la Tierra, y cómo nos podemos alinear en situaciones que pueden ser catastróficas. A mí no me gusta pensar en catástrofes, ¿no? O sea, cuando se habla de, no sé, los polos van a girar y todo se va a romper y no sé qué, a mí no me gusta pensar en esos términos, porque considero que es parte de la naturaleza, o sea, toda la existencia de la Tierra tuvo este tipo de transformaciones y me parece que si no fuera por eso no estaríamos acá, ¿no? Entonces no lo veo como algo terrible o destructivo, sino como regenerativo. Por eso para mí la pregunta no es eh, si se va a terminar el mundo, la pregunta es cuál es el siguiente paso evolutivo y cómo estamos nosotros capacitados para adaptarnos a ese paso evolutivo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque es evolución, no es Te la destrucción. devuelvo, Matías. ¿Cuál es el siguiente paso evolutivo? Bueno, el siguiente paso evolutivo, obviamente, que estamos en la era de Acuario, y la era de Acuario es completamente lo opuesto a Piscis. En la era de Acuario no se trata de espiritualidad, no se trata de fe, no se trata de amor entre unos y los otros y de buscar el paraíso y vivir todos en armonía. La era de Acuario se trata de innovación, de transformación, de adaptación, tecnología, eh, y conciencia. Entonces la conciencia es más importante que la espiritualidad para Acuario. Es saber, ¿no? Yo sé es Acuario. Entonces yo necesito entender, saber cosas, conocerme a mí mismo. Ahora mismo estamos como en esa colisión entre lo que es espiritual, religioso y despertar de conciencia. Y el siguiente paso evolutivo tiene mucho que ver con esta mezcla entre lo tecnológico y lo biológico, que va a ser inevitable, por más que no nos guste, va a pasar igual, ¿sí? La gente ya está diseñando cosas tecnologías que van a ser muy acuarianas, que ya nos están dominando la vida y la mente. Por eso lo más importante, el gran paso evolutivo ahora es la conciencia. ¿Quién soy yo dentro de la transformación? ¿Cómo me adapto a las transformaciones? ¿Cómo utilizo las cosas que son negativas para hacerlas positivas? No puedo detener el cambio de lo que viene, de la transformación, pero sí me puedo adaptar. Entonces, bueno, eso es más o menos la, la idea de lo que es el siguiente paso evolutivo. Muchas gracias por eso, Matías. Tenemos otras tantas. Alguien pregunta, ¿cuáles son los desafíos más grandes que has enfrentado en tu camino y cómo han contribuido a tu crecimiento personal y de conciencia? Los desafíos más grandes. Sí, en todo tu camino de recordar.
Mm. Yo creo que una de las cosas pero esto es porque es mi programación, es una sensación constante de depresión, que es algo personal, no es de todos, obviamente. Eh, es em, la constante sensación de cualquier cosa que haga es inútil, entonces, ¿para qué hacerlo? Esa sensación es constante en mi vida, ¿no? Es una emoción, sensación que es lo más difícil a lo cual me enfrento en cada paso que doy. Porque después todo lo otro siempre tiene una solución muy mágica. Porque básicamente yo me permito vivir la magia de las cosas que pasan en la vida, porque me permito transformarme todo el tiempo, y que el universo me transforme todo el tiempo. Entonces estoy siempre dispuesto a ser destruido para ser reconstruido, ¿no? Entonces para mí es como normal el hecho de que de repente todo se me destruya alrededor para volver a resurgir. Así que los grandes conflictos que he tenido en mi vida no han sido para mí grandes desafíos, sino grandes aventuras, por más que lo haya pasado muy mal. El verdadero desafío para mí es el poder salir o reutilizar correctamente esa constante sensación de no sirvo para nada, cualquier cosa que haga por el mundo no va a valer la pena. Esa constante depresión interna de no importa lo que haga, no voy a lograr hacer nada. Ese es mi constante desafío diario, en realidad, en el camino espiritual. Y fíjate que conecta con alguien que alguien nos pregunta por cuando está muy afligido, muy abajo, cómo hace justamente para salir de ahí, pregunta por tips Mm. tuyos para salir de esa Sí, aflicción personal. yo una de las cosas que, de hecho lo hablaba el otro día, con un amigo que, que cuando uno hace mucho esfuerzo para salir de esa emoción, es peor, ¿no? Y considero que es muy, muy importante permitirse sentir esa emoción baja, porque muchas veces por cuestión cultural estamos tratando de decir, tengo que estar bien. Yo tengo que estar bien, tengo que estar siempre contento. Si soy un ser espiritual, tengo que estar feliz, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y en realidad, no va con eso, ¿no? Es un proceso de las células que necesita ser procesado, que necesita ser expresado, em, y que muchas veces despierta un montón de procesos muy positivos. Yo, por ejemplo, bueno, tú me viste en esa situación en México, en que estaba muy mal, muy depresivo, estuve tirado en la cama y no lo oculté a nadie. Directamente me puse arriba del escenario y les dije, estoy con depresión, tengo ganas de desaparecer, de llorar, de no estar acá. Lo último que quiero es hablar con todos ustedes. O sea, y lo, me permito utilizar eso como un mecanismo que puede servir para el proceso, ¿no? De hecho, yo he notado que durante el camino del yo soy he ayudado a más gente a despertar la conciencia en los días que me sentía mal que los días que me sentía bien y explicaba cosas. Eh, y me parece que por eso mismo también es fundamental permitirse estar y disfrutar, también ese proceso, para poder no salir de ahí, sino transmutarlo. Mm. Creo que es de las cosas con las que la gente más conecta contigo, Matías, que siempre eres transparente con lo que estás sintiendo y con lo que estás viviendo. Te lo agradecemos todos. Mm. Después tengo otra pregunta para ti de cómo integras la sabiduría ancestral en tus prácticas modernas. ¿Cómo integras la sabiduría ancestral en tus prácticas modernas y qué lecciones encuentras más relevantes hoy en día? Algo ancestral que me ha servido mucho, eh,
es el tema de la ceremonia, ¿no? Del tema de lo ceremonial. Eh, pero no una específica, sino cualquiera. O sea, yo, por ejemplo, si yo estoy en un país musulmán, a mí me gusta acompañar e ir a una mezquita. Si estoy eh, también en una sinagoga o en un espacio judío, me encanta sentir y ver cómo se despliega en la parte ceremonial. Con los nativos americanos, con los queros, cuando hacen sus ceremonias, también, o sea, algo que me parece no solo fascinante, sino muy útil, es que la ceremonia permite ordenar conceptos del subconsciente en la materia. Porque normalmente nosotros tratamos de ser conscientes todo el tiempo de, de las cosas que hay alrededor y de tener como control de esas cosas. Entonces, el aspecto ceremonial lo dejamos como si fuera algo muy... muy como, bueno, esto es antiguo, esto tiene que ver con cultura, con religión, esto no me corresponde o lo que sea, pero en realidad cada objeto, cada posición de cómo ordeno las cosas para poder eh, hacer es una ceremonia, poner una vela, poner lo que sea, ¿no? Crear una ceremonia de cualquier tipo de cultura, una propia, eh, ayuda un montón a anclar el subconsciente. Entonces el subconsciente puede descansar en la materia y puede canalizarse afuera. Y toda esa información que normalmente está en otras dimensiones toma forma en la estructura. Y, y a veces no tiene por qué ser una ceremonia al estilo irse al medio de la selva o hacerlo todo con herramientas nativas y demás. También pueden ser teléfonos, computadoras, o sea, no tiene por qué ser algo antiguo en sí, pero pueden ser objetos modernos, pero el hecho de ubicarlos alrededor, armar un altar, buscar una meditación con objetos alrededor, es algo que los antiguos hacían mucho. eh, Alrededor del fuego, colocando a las personas que contaban un cuento. Después esas personas traían objetos para contar la historia. Esto representa esto en mi vida, entonces lo dejo acá y desde ese momento todos se dieron cuenta, ese objeto representa esa historia. Y ahí le empezaron a dar fuerza a las historias a partir de objetos, permitiendo que si esa persona se moría, la historia seguía viva en ese objeto, ¿no? Y es una tecnología muy importante para el subconsciente. Entonces, para mí una ceremonia no es una cuestión solamente religiosa, es una cuestión de ordenamiento del subconsciente. Y me parece una tecnología muy antigua que yo uso. No lo uso como otras personas que han estudiado mucho sobre cómo hacer altares, sobre cómo que hay mucha gente que se dedica a eso y que lo hace muy bien. Yo soy mucho más acuariano en ese sentido, o sea, a lo mejor pongo un teléfono, a lo mejor pongo objetos más modernos o improviso con cualquier cosa que encuentro por ahí. Pero bueno, eso es algo que... Fantástico. Yo regresando justamente del viaje de México tuve que armar un altar en el aeropuerto y fue una experiencia muy divertida, darme cuenta que realmente puede uno crear un altar en cualquier lugar. Ujú, Conectamos eso, Matías, con otra pregunta que nos están haciendo sobre, son padres de familia preguntando cómo o qué hacen ellos para educar sus hijos, para prepararlos para los cambios que vienen. ujú. Bueno, fundamental entender otra vez, educar. Educar significa llevar lo que está adentro afuera, no poner lo que está afuera adentro. Poner lo que está afuera adentro y decir, este es el mundo, trágatelo entero al mundo, ¿no? ¡Ta! Te tiro el mundo encima, se llama enseñar. Enseñar es básicamente hacer una seña que te dice, eso de ahí es esto. Aprende que eso de ahí es así. Entonces te estoy enseñando. Educar es preguntarle, ¿qué sientes al respecto de esto? ¿Qué harías con esto? ¿Sí? Y que la persona, el niño, se haga la pregunta y busque la respuesta por sí solo. Eso es educación. Cuando la educación es dar una respuesta armada, final, no hay proceso educativo.
Por eso a mí me gusta explicar cosas, pero en realidad es pero vayan a descubrirlo ustedes, tienen que hacer el camino, tienen que descubrir, porque cada uno tiene una forma diferente de procesar la información. Entonces no hay una respuesta final a una pregunta. Eh, la educación es constante pregunta, ¿sí? Y constante proceso de autoconocimiento. Entonces, lo que yo aconsejo a los padres que están en el despertar de conciencia es no enseñarle a los niños sobre conciencia, sino ofrecerle el espacio para hacer todas las preguntas necesarias y que ellos encuentren respuestas. Y los padres están ahí como guías para decir, bueno, podríamos buscar en un libro, ¿por qué no vamos a una biblioteca y eliges el libro que te gustaría encontrar esta respuesta? O decir, yo aprendí esto en una película, ¿quieres ver la película y después la debatimos? No sé, como el proceso de educación es más hacer preguntas y ofrecer espacios que, que enseñar algo concretamente. Y también tener en cuenta, eh, eh, no todas las personas que nacen en este tiempo vienen a ser espirituales o conscientes. Hay muchas personas que vienen a trabajar con la materia, con la densidad. Y hay muchos niños que están en un nivel de conciencia muy alto que necesitan sí o sí vivir experiencias densas. Yo conocí una madre que me decía, yo quiero que mi hijo vaya a una escuela Waldorf, que aprenda sobre el amor, sobre la conciencia, sobre la naturaleza. Y yo le pregunté al niño, ¿a qué viniste a este mundo? Y me dijo, yo quiero ir a una escuela pública porque quiero caos. Dice, yo necesito el conflicto porque si no, no entiendo qué está pasando. Yo vine a resolver conflictos. Si no estoy en el conflicto y todo el mundo me habla de amor, de paz, no sirvo. Me decía. Y me pareció fascinante su respuesta. Y le digo, ya está, tiene que ir a una escuela pública. No, no lo mandes a una Waldorf porque no va a cumplir su propósito. Entonces, Claro, yo soy una fan de la astrología para padres para que sepan exactamente qué es lo que necesita sí, cada niño en particular, ¿no? No es la misma historia para todos. sí. Fantástica la historia. ¿Qué puedes decirnos de la iluminación, disolución del ego o moksha, la misión del alma? Mm. Eh, lo voy a tratar de explicar desde algo, no sé si decir científico, pero el otro día lo estaba hablando de esta manera. Eh, en el universo todo es luz, básicamente porque los fotones cubren casi todo el espectro del universo. Que no los podamos ver es otra cosa, pero básicamente están en todas partes y se mueven a tanta velocidad que en realidad no se mueven, están constantemente en el mismo lugar. Es una paradoja fascinante sobre la luz. Entonces, eh, ¿qué somos nosotros? Somos puntos de gravedad, átomos, que empiezan a atrapar fotones, empiezan a atrapar luz. Entonces la luz empieza a curvar y espiralar entre electrones y protones, y de repente cuanto más acumulación de campo magnético hay, de repente más luz se doblega sobre sí misma y de repente la luz termina estando atrapada en una estructura magnética. Es decir, nosotros, ¿no? O un ser vivo, una piedra, lo que sea, orgánico o inorgánico. Entonces, de repente somos luz condensada por gravedad en un punto de referencia que los humanos llaman ego. Ese punto de referencia o singularidad, como le llaman, es el ego. ¿Qué permite el ego? El ego permite entender tu punto de referencia dentro de la luz. O sea, todo es luz. Entonces es imposible poder comprender lo que somos sin un punto de referencia. Porque si todo es luz, al mismo tiempo es todo nada. Entonces, se necesitan puntos de referencia para curvar la luz, para cambiar la frecuencia de la luz y que nos permita ver, sentir, tocar, eh, experimentar esta realidad o diferentes niveles de realidades. Em,
¿Qué sucede? Que la gran búsqueda de la conciencia es volver a ese estado eterno de la luz, es volver a ese estado infinito de la luz, que está acá, está acá. Entonces, ¿cómo se llega a eso? Hay que ir sacando gravedad. O sea, tenemos que ir desarmando la gravedad, el peso del alma, el peso de la mente, el peso del cuerpo. Hay que ir sacando el peso de todos los puntos de gravedad que hemos creado, los traumas, las historias, los miedos, las emociones. Todo eso es gravedad, gravedad, gravedad que nos mantiene apelmazados. Entonces, por eso se dice soltar, soltar la presión, soltar la gravedad, dejar ir. Y nosotros llamamos a eso liberar el ego o sacar el ego. En realidad no significa eliminar el ego, sino relajar el punto de gravedad, es soltar el punto de gravedad. Em, entonces, en cada sanación que hacemos de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestras percepciones, proyecciones, es ir sacando la gravedad. Sí, nosotros decimos, qué grave es esto, ¿no? Entonces, es justamente porque estamos atrapados en la gravedad. Por lo tanto, cuando vamos relajando y sacando todos los pesos, por eso la meditación es tan importante, para ir entendiendo dónde está el peso de mi ser, ir ahí, inspirarlo, relajarlo, ir sacando el peso de esa gravedad hasta el punto en que nada me afecta, en que dejo de estar afectado por, por la gravedad de mi existencia. Y llega un momento, cuando llegamos a ese punto, en que de repente dejo de sentir el cuerpo, dejo de sentir emoción también, no siento ni alegría ni nada, dejo de sentir emoción y dejo de pensar. En ese instante, de repente, todo mi ser, en lugar de estar tratando de existir, simplemente es. Y en ese instante es cuando otra vez la luz atraviesa todas las partículas de mi ser de una manera relajada, sin presión. Eh, el que logra, el que logra ir al máximo de esa expansión es el que llega a la iluminación, que básicamente, ¿qué significa? Que de repente todos los fotones que están dentro de su cuerpo irradian hacia afuera porque se liberan. Entonces hace ¡puf! Y por eso se siente la iluminación, la apertura del chakra corona, todos los fotones pueden pasar a través de cada partícula de tu cuerpo sin gravedad. Y eso se siente como iluminación. Por eso los iluminados no son personas eh, que no han sido personas que necesitan ser observados, no han sido personas que necesitan estar en el centro de todo. eh, Son personas que simplemente permiten que el universo les atraviese en lugar de buscar el universo. Cuando uno está buscando una respuesta, cuando uno está buscando en el universo, cuando uno quiere cumplir cosas, no está en el proceso de iluminación. Está en el proceso de creación, generando puntos de gravedad. Cuando una persona se libera de todo y solamente permite que el universo le atraviese, entonces empieza a convertirse en iluminado o avatar. Es un proceso muy largo o instantáneo, Inmediato. inmediato, dependiendo de la capacidad que uno tenga, ¿no? Matías, podríamos seguir hablando el día entero porque contigo todo es una fuente infinita, pero ya nos estamos acercando al cierre. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Creo que la pregunta final que te voy a hacer es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en el camino de recordar? ¿Qué sigue en tu camino ahora que se abrió el puente arcoíris? Mm. Bueno, a partir de ahora, eh, a partir de ahora, los próximos años vamos a estar compartiendo todos el proyecto de, obviamente, Puente Arcoíris y Jolinada, para que cada solsticio de equinoccio empecemos a alinear esa cruz correcta, que es solsticios y equinoccios, la calibración de tiempo
y espacio a través de la música, de la palabra, del verbo. Entonces, crear la correcta cruz de tiempo y espacio. Por eso también ir al Vaticano, bueno, y trabajar tan cerca de todos esos sistemas es para ir cambiando esa percepción. Em, eh, entonces, uno de los factores principales y fundamentales es que el general de las personas puedan volver a reordenarse en solsticios y equinoccios con la verdadera cruz del tiempo y espacio. Em, entonces, esa es una de las vías eh, por las que, por las que quiero invitar a todos a participar. Em, y voy a empezar a hacer más caminos iniciáticos más chiquitos, más concretos, más concentrados, también para hacer ciertas tareas que a veces no puedo hacer con mucha gente. Em, y, y sobre todo trabajando con la fundación, con las dos fundaciones que tenemos, que son la de Argentina, la ARSAIAN y la Fundación Ontos en Liechtenstein, que el objetivo de esto es difundir el mensaje y en Ontos empezar a crear los proyectos que son tres ramas de proyecto, son tres ramas, ¿no? Sabiduría, voluntad y amor. em, bueno, la idea es a través de esos proyectos hacer una alquimia de reconfigurar todas las historias que están en el subconsciente, crear tecnologías capaces de conectarnos a todos para hacer la calibración y la construcción de espacios físicos para el desarrollo de la ontocracia, el sistema social basado en el equilibrio del ser. Así que empiezo ya a trabajar en todo eso, calibrar tiempo y espacio a través de estos proyectos. Y estamos trabajando en la página web para que puedan tener toda la información. Súper. Seguiremos caminando contigo, Matías, y te agradezco como siempre que nos brindes tu tiempo y toda tu sabiduría. Y pues invito a todos los que nos acompañaron hoy, que tuvieron la gracia de compartir su tiempo hoy con nosotros para que entren a Gaia y vean el camino de recordar desde el principio. Si ya vieron la temporada uno, que sigan con la temporada 2 y con todo lo demás que tenemos tuyo en la plataforma y con las siguientes cosas que vienen. Que tengan todos un feliz día. Muchísimas gracias.